¿Qué crees que tienen en común Don Draper, Mafalda y Walter White? Tres personajes de mundos completamente distintos. Uno es un publicista en crisis existencial en la Nueva York de los años 60, otra una niña argentina que cuestiona el mundo con humor y filosofía, y el tercero un profesor de química que se convierte en narcotraficante. A simple vista parecen irreconciliables, pero si los miramos con lupa en mano, descubrimos que comparten tres elementos esenciales que los hacen inolvidables. Yo soy Karen Soto y hoy te hablaré sobre la creación de personajes y guiones. ¿Qué les parece si para comenzar explicamos qué es la creación de personajes y guiones? Para algunos puede ser ya intuitivo el qué es esto, pero para otros no. La creación de personajes y guiones son procesos interconectados en el arte de la narrativa. Para los personajes se definen aspectos físicos, psicológicos, su trasfondo, motivaciones y su arco narrativo. ¿Qué es su evolución emocional? Para un guión se usa un formato específico con encabezados de escenas, diálogos y descripciones en presente, y una página suele equivaler a 1 minuto de metraje. Construcción de biografías y la psicología del personaje. Cuando hablamos de crear personajes memorables, no basta con definir su edad, profesión o apariencia. Lo que realmente los convierte en figuras vivas dentro de una historia es su biografía interna y su estructura psicológica. ¿Y qué es una biografía narrativa? La biografía de un personaje no es solo una lista de datos, es una historia previa que explica quién es, cómo llegó hasta aquí y qué heridas, deseos o creencias lo mueven. Cada decisión que tome en el guión esté influenciada por esa historia personal, aunque no siempre se revele explícitamente. Un personaje sin pasado es como una casa sin cimientos, puede parecer sólida, pero no resiste el conflicto. Elementos clave de una biografía efectiva: origen y contexto familiar, dónde nació, cómo fue su infancia, valores que absorbió, eventos determinantes, qué experiencias marcaron su carácter, qué pérdidas, logros o traumas lo definieron, relaciones significativas, quiénes lo influenciaron, a quién ama, teme o rechaza, contradicciones internas, qué desea versus qué teme, qué dice versus qué hace. Estos elementos no solo enriquecen la historia, permiten que el público empatice, juzgue o se identifique con el personaje. Psicología del personaje, el motor invisible. La psicología del personaje es el conjunto de motivaciones, creencias, emociones y mecanismos de defensa que explican su comportamiento. No se trata de diagnosticar clínicamente, sino de entender cómo piensa, siente y reacciona ante el mundo, que lo impulsa, que lo bloquea, que lo transforma. Un buen personaje no es coherente, es humano, y los humanos somos complejos, contradictorios y cambiantes. Pero, ¿por qué importa esto en el guión? Porque los personajes no existen para decorar la trama, son la trama. Sus decisiones, errores y evoluciones construyen el arco narrativo, y cuanto más rica sea su biografía y psicología, más auténtica será su transformación. Crear personajes no es un acto de diseño emocional, es construir una mente, un pasado y una lógica interna que le permita vivir dentro de la historia y dentro del espectador. Protagonista y antagonista, ejes del conflicto narrativo. En toda historia bien construida hay dos fuerzas que se enfrentan, una que avanza y otra que resiste. Estas fuerzas toman forma de dos figuras clave, el protagonista y el antagonista. No son simplemente el bueno y el malo, son funciones narrativas que estructuran el conflicto, movilizan la trama y revelan los temas centrales de la historia. ¿Qué es el protagonista? El protagonista es el personaje que lleva el peso de la historia, es quien tiene un objetivo claro, enfrenta obstáculos y evoluciona a lo largo del relato. Tiene una motivación profunda, enfrenta conflictos internos y externos, es el punto de identificación emocional para el público, su transformación revela el mensaje central de la obra. ¿Y qué es el antagonista? El antagonista es la fuerza que se opone al objetivo del protagonista. Puede ser una persona, un sistema, una idea o incluso el propio protagonista en conflicto consigo mismo. Presenta el obstáculo principal, tiene su propia lógica, motivación y propósito. No siempre es malvado, puede ser justo, necesario o incluso simpático. Su presencia define la intensidad del conflicto.
Personajes principales y secundarios. Arquitectura del relato. Toda historia necesita una estructura de relaciones. Así como una obra de teatro no todos los actores están en el centro del escenario, en un guión narrativo hay personajes que conducen la trama y otros que la enriquecen, la contrastan o la sostienen. Personajes principales, el eje emocional y narrativo. Los personajes principales son aquellos que llevan el proceso de la historia, no solo aparecen más, sino que sus decisiones, conflictos y transformaciones definen el arco narrativo. Tienen objetivos claros, evolucionan a lo largo de la historia, generan empatía o tensión emocional y su presencia está ligada al tema central del relato. Personajes secundarios, el tejido que da profundidad. Los personajes secundarios no son menos importantes, son quienes acompañan, desafían, reflejan o contrastan al protagonista, aportan riqueza emocional, diversidad de perspectivas y complejidad narrativa. Pueden ser aliados, mentores, rivales, víctimas, testigos, ayuda a revelar aspectos ocultos del personaje principal, representa subtemas o conflictos paralelos. Un ejemplo sería en Harry Potter, personajes como Hermione, Ron o Snape son secundarios, pero cada uno aporta capas de conflicto, lealtad o ambigüedad que enriquecen la historia. Y ya para finalizar hablaremos sobre el guión, estructura, intención y diseño narrativo. El guión es mucho más que una secuencia de escenas, es la columna vertebral de una historia, el mapa emocional y estructural que guía al espectador a través de un viaje narrativo. Ya sea para cine, animación, podcast, publicidad o cómic, un buen guión debe combinar claridad estructural, profundidad emocional y coherencia temática. ¿Qué se debe considerar de manera general? La idea central o la premisa, la estructura narrativa, los personajes con propósito, los diálogos funcionales, el ambiente y el tono. Aquí te voy a dejar algunos tips para que puedas diseñar y crear tus propios guiones. Piensa en imágenes. El guión no solo es texto, es visual narrativa. Define el objetivo de cada escena. ¿Qué cambia en esta escena? ¿Qué revela? ¿Qué complica? ¿Qué prepara? Diseña el arco emocional. ¿Cómo cambia el protagonista? ¿Qué emociones debe sentir el público en cada etapa? Haz que el personaje hable como personas. Evita diálogos expositivos o forzados. Usa silencios, interrupciones, contradicciones. Y por último, reescribe sin miedo. El primer borrador solo es el inicio. Reescribir es parte del diseño. Afina ritmo, claridad y profundidad. El guión bien diseñado no solo cuenta una historia, la hace vivir. Es el arte de construir emociones, decisiones y transformaciones en un formato que puede ser interpretado, visualizado y compartido. Escribir guiones es diseñar experiencias y cada palabra cuenta.